Proceso de cómo edito y grabo mis videos. Despierto cualquier día de la semana, no tengo un día fijo para grabar o editar. Puede que hoy grabe algo y lo edite dentro de una semana, o normalmente grabo y edito el mismo día y lo subo el mismo día, porque también trabajo y aunque suene poco creíble, el tiempo no dura. Y también estudio los sábados. Así que me despierto y si es un top de apps, las apps las recopilo durante una semana conforme las vaya encontrando. Después de que ya tengo asentado lo que voy a grabar, no tengo prácticamente nada profesional, solamente tengo una Sony A58 y un tripié para celular que si lo despliego todo se desdobla y probablemente se rompa. Así que lo pongo encima de este buró o mesita, y como lente es una 4-5.6-55-200, tengo que poner la cámara hasta la cocina. Bueno, no tanto, pero no puedo tener la cámara muy cerca. Otra de las cosas que utilizo es la iluminación de espejo TikToker, aunque no hagamos TikToks, pero bueno, así yo le llamo el espejo. La iluminación es bastante buena, con esos focos de luz blanca, y aparte las cortinas de mi cuarto son blancas y ayuda bastante para difuminar la luz que entra de afuera. Una vez montado, grabo el uso de las apps o lo que sea que esté grabando. Posterior, exporto los videos a la computadora. Mi computadora es un Intel i5 sin tarjeta de video, más que el de la tarjeta madre que viene por defecto. Nada mal, me sirve para editar y usar Photoshop y de vez en cuando jugar Euro Truck 2. Una vez tengo los videos, los paso a una carpeta con el nombre del video, más o menos la idea de cómo será el video. Edito con Adobe Premiere Pro, creo el proyecto y arrastro los videos y voy viendo y escribiendo el guión desde el blog de notas de Windows. Una vez ya teniendo el guión para grabar la voz, uso las notas que vienen en iPhone, tiene una calidad muy buena, me sirve, que es prácticamente con la app que he estado grabando desde que empecé en YouTube, desde hace 7 años. Y una vez ya terminada la nota de voz, me la envío por Drive, la comparto y ahí la descargo en la computadora. Para la edición de voz utilizo Adobe Audition. Cuando grabo la voz dejo un espacio para que capture los sonidos de la habitación y limpio el fondo con reducción de ruido y proceso. Simplemente antes de grabar me quedo callado y ese silencio lo capturo y lo limpio, y después creo una pista multipista, valga la redundancia, y aquí las voy recortando, y aunque no crean, me equivoco demasiado y nunca vocalizo. Trato de recortar lo más que puedo en espacios muertos. Si algo no me gusta es ver videos tan largos en YouTube que a veces no llegan a prácticamente nada, y los míos tampoco, ¿verdad? Pero no es nada en contra de ellos, solamente no me gusta, al igual con las intros largas me aburren y no entretienen. Mis videos tampoco. Aunque hay intros de un canal que sí me gusta, que hasta el momento es el único canal de tecnología que he visto que hacen intros muy creativas, pero como les comento, hay que tener ese algo para que no sean tan aburridas. Ya he desviado mucho del tema. Una vez terminando de cortar, paso la pista a la carpeta de edición donde tenía mis videos que grabé con la cámara. Antes solía solo limpiar el audio en Adobe Audition e ir después a Adobe Premiere y ahí ir cortando las partes de audio que no me servían, pero creo que era más tedioso. Como ven, aquí lo estaba haciendo de esa manera. Ya había utilizado esta manera de recortar audio antes, pero no recuerdo por qué en ese video exactamente lo estaba haciendo así. Y también estaba haciendo la prueba de cómo usar esta capa, que al momento que quito mi mano aparece un texto. Tardé demasiado haciendo esa capa o aprendiendo a usar esas capas, y el resultado del video al final me agradó bastante, y aparte el video no se quedó solo con 50 vistas. Y bueno, sin más que decir, vamos, que fue lo bueno, que tuvo más de 1000 visitas, creo que es poco, pero para mí significa bastante. Ahora que ya tengo la pista, solo voy adaptando el video y cortando conforme el audio. Una vez ya adaptado, agrego títulos o transiciones. Este efecto de glitch lo descargué de Google. Solo pongo primero el sonido del glitch, después corto el video donde encaje el sonido del glitch, y en ese lapso pongo la transacción. La animación de suscribirse también la descargué de YouTube, solamente la coloco y la acomodo, y básicamente es todo de la edición. Lo checo 1, 2 o 3 veces. Rara vez me ha pasado que ya he exportado el video me haya equivocado en algo, o que no haya checado bien algo, que se me haya pasado a tapar algo. Y en lo que se va exportando el video me voy a Photoshop, creo la miniatura. Como ven, no me quiebro mucho el coco, solo arreglo la luminancia, a veces pongo las letras, y no porque no quiera arreglarlo, sino porque a mí me gustan las cosas simples o minimalistas, y al menos a mí me gusta así como tengo yo las miniaturas, y no porque me dé flojera. Después de todo esto subo el video a YouTube y lo comparto en Twitter, y más nada. Algo que me da mucho gusto es que desde que empecé a subir videos hace 7 años, lo hacía escondido en mi cuarto hablando despacio por pena. Aún lo sigo haciendo, hablando en mi cuarto solo y con pena. Bueno, ahora vivo solo. Aún me sigue dando pena, pero muy poca. Lo hago porque me gusta editar, la magia que lleva todo un video detrás de, y nunca he tenido la necesidad de ir compartiendo o haciendo spam por otros canales para que vean mis videos. Si no es que se ha ido dando orgánicamente, tampoco es que tenga las mejores visitas, pero estoy hasta el momento satisfecho. Quiero más, obviamente, pero
pero poco a poco volví después de 5 años y hasta el momento estoy contento con el resultado de estos últimos 4 meses, porque para mí este es como un desestrés después de una larga jornada. Y básicamente esto fue todo, algo diferente. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Bye. morninglightmusic.io